Doctor Luis Herrero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Para mí es un placer siempre hablar con usted y con sus oyentes, que son colegas. ¿Cómo anda tanto tiempo? Lo leo mucho, está muy prolífero escribiendo. Cosa de actualidad, ¿no? Sí, estamos fuera de la justicia, pero más metidos en la justicia como nunca. Estamos trabajando en una entidad nueva que se llama Regía, que congrega a 12 entidades vinculadas al derecho, ONG y a la justicia. Lamentablemente no pueden ingresar instituciones, digamos, como el Colegio Público de Abogados o la Asociación de Magistrados, porque estas son entidades de la sociedad civil. Por ejemplo, directorio legislativo, profesores republicanos, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación Civil Río Paraná, Instituto de Altos Estudios, Será Justicia, Usina de Justicia de Diana Cohen Agrest. Es decir, son distintas entidades que tienen objetivos diferentes, pero no antagónicos, sino complementarios, pero todos apuntamos al objetivo principal de Regía, que es defender la independencia judicial, y ahí me engancharon a mí, y del Ministerio Público, promover el fortalecimiento de la justicia, profundizar la transparencia y ampliar el acceso a la información en estos dos poderes del Estado, fortaleciendo el rol de la sociedad civil en los temas vinculados a la justicia. Yo represento a jueces, que no son los jueces jubilados. Jueces jubilados. No, yo soy ese jueces, representa jubilados del régimen general, los abandonados por el sistema jurídico argentino, y los jueces independientes. Esa sería la representación simbólica de mi agrupación, que tuvo su origen en el año 2011-2012 durante la persecución, que es pública y notoria, y cuya vida le debo a muchas ONG, a muchos periodistas, también al Colegio Público de Abogados, a usted, a la ABA, a la CGT, a las 62 organizaciones, a la Juventud Radical, a la legislatura, de todos los niveles ideológicos posibles. Les debo el apoyo a la justicia independiente, no a mí, Luis Herrero, porque no era personal el apoyo, sino simbólico, a valores, a lo que creo que la sociedad y todos los abogados que ejercen la profesión aspiran. Jueces que sean independientes, que no le tengan miedo al acto de ser justo. Ahora, ¿sabe, Luis, que yo se lo he dicho en más de una ocasión? Ustedes en la sala nunca le tuvieron miedo al poder. Pero yo advierto que hay muchos jueces que no deberían estar sentados porque le tienen miedo al poder, o son complacientes con el poder, o les encanta estar al servicio del poder. Yo diría, algunos por José, vocación y otros para devolver favores o nombramientos. Yo le diría que no es que no le tengamos miedo al poder. Nosotros le teníamos más miedo a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que los aplicábamos en las causas donde se planteaban cuestiones institucionales de enorme trascendencia. Si los fallos que dictó nuestra sala se la dictó a los gobiernos de ese momento, no cuando se fueron, que es costumbre en la justicia argentina. Tenemos un montón de fallos que produjeron un cimbronazo institucional enorme, por ejemplo el fallo González Herminia, en el que nos apartamos del fallo Chocobar, de los ministros de la Corte Automática, donde estableció una doctrina absolutamente perjudicial para los jubilados argentinos que todavía no se reparó, porque se mantuvo en el tiempo y solamente pudieron reparar el daño los pocos que hicieron juicio, y a los que se le aplicó la nueva doctrina que la Corte estableció en el caso Sánchez en el 2005, pero ya después del gobierno de Menem. Es decir, que en Sánchez la Corte ratificó nuestra doctrina en González Herminias del año
perdón, 1998, estamos bien, ¿no? Con la época, porque han pasado tantos años, tengo miedo de confundirme. Claro, pero tuvieron que pasar 7 años, Luis. ¿Y qué quiero decir? Para una persona joven 7 años no es nada, con jubilado por ahí es la vida entera. Ya lo sé. Y también otro fallo importante, Jorge, es que lo recordarán los colegas, es Elkan Tomás Tiberio. Elkan, todos son nombres de inmigrantes, ¿no? Extranjeros. Diría el presidente Fernández que vinieron en los barcos. Bueno, a Elkan Tomás Tiberio declaramos inconstitucional nulo, de nulidad absoluta e insanable. El primer decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Menem después de la reforma constitucional. El decreto 2302, creo que era, del año 94, de diciembre del 94. Nosotros en febrero del 95, descuente la feria, y los pocos días hábiles que hay entre una y otra fecha, dictamos un fallo con Fernández, el doctor Etala estaba de viaje, y bueno, produjimos este fallo que anuló, declaró insanablemente nulo. Esto llevó a un comentario del doctor Vidal Campos muy elogioso en el derecho, que son señales de la justicia independiente que lamentablemente no fructifican, porque a la luz de los fallos estos últimos que hemos leído y que han sacado algunas salas de la Cámara y también la Cámara Federal de Bahía Blanca, son fallos absolutamente inconstitucionales a la luz de la doctrina de la cual yo le estoy hablando. Ahora, Herrero, su fuero, se caracterizó siempre, sacando honrosas excepciones entre las que usted se encontraba, Fernández también, y algún otro siempre hay, siempre han sido una suerte de escribanía del Poder Ejecutivo de turno, sea el que sea y gobierne quien gobierne. Realmente a veces uno no entiende para qué está el fuero previsional, no por lo que hacían ustedes, sino por lo que hace el resto. Mire, yo no diría solo el fuero previsional, yo diría todos los fueros están cruzados por este drama. Y yo creo, esta es una postura solitaria mía, que esto se debe a que los jueces argentinos tienen la espada de Damocles en la cabeza. Y yo soy, digamos... No, usted la tuvo en la cabeza permanentemente, Herrero, hizo otra cosa. Yo creo que también ser juez está muy bien remunerado, y si uno tiene ganas de ser juez, tiene ganas de ser camarista, y los riesgos son que los presionen, uno no tiene que ceder a las presiones, como hicieron ustedes. No le estoy diciendo nada que ustedes no hayan hecho. Claro, sí, pero ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo soy un factor disuasivo para aquellos jueces que quieren aplicar la ley y la Constitución, y si es necesario enfrentarse a los gobiernos de turno. Yo he tenido que soportar 4 años, o 5, según como se cuente, desde el 2011, cuando asumió la expresidenta, hasta el 2015, en que se cerraron todas las causas en el Consejo de la Magistratura. 3 denuncias penales, o 4, anónimas, recusaciones masivas. El gobierno quería que no toque ningún expediente de ANSES, porque yo era un peligro atómico. Bueno, todas terminaron favorablemente, pero había que soportar ese vía crucis de tanto tiempo, en soledad, porque mi Cámara no me apoyaba, ninguno de mis colegas. Y los que podían apoyarme se excusaban, se protegían. Primera instancia, ni hablar. La Corte miraba para otro lado. La Asociación de Magistrados tampoco. Ya le mencioné las entidades que apoyaron y se jugaron de alguna manera en un momento difícil, entre los cuales estaba el Colegio de Abogados. Sí, me acuerdo, en este programa usted estuvo muchas veces en este programa, Luis. Así inclusive. Es, yo estuve muchas veces y durante esa época, y bueno, con la desesperación de mi abogado, que no lo nombro porque es un hombre tan de bien, un abogado histórico, grande ya, que no quiere que se haga público su nombre, porque no quiere, digamos, usufructuar situaciones, porque
él ayudaba desde lo más humilde, como puede ayudar una persona de bien, en silencio y en forma efectiva, porque realmente era un genio como abogado. Le debo tanto a ese colega. Bueno, él, pobre, se le paraban los pelos de punta cuando en plena persecución yo accedía a reportajes como los que usted, a los que usted me invitaba, porque decía él que la mejor estrategia era guardar silencio, no ofuscar al león, a la fiera, pero yo nunca temí hablar de la Constitución, de los tratados, del rol del juez, y siempre adornaba con alguna frase como esta, que ya se la debo haber dicho, que viene del Antiguo Testamento, que dice: no pretendas ser juez si no te hallas con valor de hacer frente a las injusticias. Ese valor nada más. No vaya a ser que por temor a la cara del poderoso te expongas a obrar contra equidad. Y bueno, de mi sala salieron fallos como Gómez Librado en el año 2002, que fue el antecedente de Badaro, del año 2006. Badaro aplicó nuestra doctrina del 2002, que la Corte de esa época la revocó, pero la rehabilitó Badaro 1 del 2006 y Badaro 2 del 2007. El caso Calderale y Calderón, donde declaramos inconstitucional la ley de ganancias, la 20628 del artículo 79, inciso C. Dijimos allí, declaramos una inconstitucionalidad que los anglosajones lo llaman on in face, a la norma la declaramos inconstitucional, porque hay otras inconstitucionalidades que se refieren al caso concreto. An applies, en la aplicación, que es el caso, por ejemplo, García de la Corte, que declaró inconstitucional ganancias a una anciana que estaba por morirse. Y ahora sacó otro García Blanco en el mismo sentido, con un anciano de 97 años. Pero nosotros no hicimos hincapié en la persona, sino en el derecho de todos los jubilados. Ahora, declaramos Luis, ¿por qué en esos fallos inconstitucional ganancia para todos los jubilados argentinos? Es decir, concretamos, llevamos a la realidad la promesa que hicieron todos los presidentes de la nación cuando estaban en elecciones. ¿Se acuerdan? Macri, Fernández. Esa era la pregunta, Luis, que le iba a hacer. Nosotros ya somos grandes, pero desde que éramos chicos, los jubilados dicen que no les liquidan lo que les tienen que liquidar, se presentan ante el Poder Judicial para tratar de conseguir los reajustes, y yo veo que gobiernan civiles, militares, grandes líderes populares, no tanto, derecha, izquierda, siempre es lo mismo. La política del ANSES siempre es la misma, es tratar de pagar lo menos posible y de postergar al jubilado todo lo que pueda. En la eso política, pareciera que no hay grieta en eso, Luis. Sí, es la política de todos los gobiernos, Jorge. Yo creo que desde el año 1983 todos los gobiernos echaron manos de la alcancía de los ancianos. Es como en una casa, que hay problemas económicos y los padres rompen la alcancía de sus hijos y usan sus ahorros. Yo tengo una frase que la dije en una sentencia de febrero del 2017, que si usted me permite la leo porque sintetiza lo que estamos hablando. Yo dije en ese fallo, Redi, se llama el caso, Redi, contra Estado Nacional, el sector social más débil de la sociedad que debería ser intocado por los factores de poder o preservado en todo momento, suele ser el primero en sufragar los costos de las crisis económicas como consecuencia de su proverbial debilidad. A diferencia de los poderes económicos concentrados, políticos, sindicales, entre muchos otros, que gracias al imperio que ostentan, siempre llevan la mejor parte, cuando acaecen tales situaciones de emergencia pública. Y acá hago un juicio de valor. El calibre moral de una nación, su hidalguía o señorío, energía cinética de su desarrollo y crecimiento en todos los órdenes,
está dado por el grado de protección que el Estado brinda a sus sectores más débiles y vulnerables. Esto viene sucediendo desde 1983. Fíjese que antes de 1983, del gobierno del doctor Alfonsín, no existían los juicios de reajustes. Los juicios de reajustes comenzaron con la democracia. Y el promedio general de juicios, quizás sea un poco menos en los últimos tiempos, porque ya los jubilados no tienen ni monedas para pagarle a los abogados, ha sido de 40.000 juicios por año, por liquidaciones mal efectuadas, a propósito, por los organismos previsionales. Y estos tres fallos que acabamos de enterarnos, Torterola, Jorge Nicolás, de la Sala 2, yo le llamo de la ex Sala 2, donde declaran inconstitucionales los 4 decretos del presidente Fernández, que sustituyó la movilidad de la ley 27.426, que hubiera sido del 42% anual el año pasado. Estos decretos fijaron una movilidad en sustitución de esta ley, de la fijada por esta ley, del 23%, fíjese la diferencia, del 23% a las jubilaciones que excedían las jubilaciones mínimas, y del 35% a las jubilaciones mínimas. Les hubiera correspondido el 42%. Bueno, esta violación a la garantía constitucional de movilidad, yo no me canso de decir, la movilidad no es una indexación o una actualización, es una garantía constitucional, que está en el 14 bis de la... Tiene el mismo valor, la misma trascendencia que la garantía del debido proceso del derecho de defensa en juicio, que la garantía de la propiedad. Bueno, esa garantía ha sido violentamente agredida por estos 4 decretos fijando estas movilidades inferiores. Estas sentencias, Torterola de la Sala 2, Barros de la Sala 1 y la reciente Martínez de la Cámara de Bahía Blanca, convalidan esos decretos. Y lo más gracioso que este fallo de la Sala de la Cámara de Bahía Blanca, que ha tenido tanta difusión la semana pasada, ¿sabe cuántas hojas tiene, Jorge? 4. 4 carillas. 4 carillas. Sí, la primera es todo relatar, una hoja y media se come con la preliminar, diciendo... ¿Sabe cuántas carillas tenía Elkan? 25 carillas. O Herminia del Carmen González, en la que nos apartamos, tenía cerca de 50 carillas. Tanto que el doctor Augusto Mario Morelo, cuando la comentó, tuvo que hacerlo en 2 números de jurisprudencia argentina. Esta sentencia de la Cámara de Bahía Blanca, Martínez Eduardo, que dice algo que los impresionó a los medios acá, que esta diferencia de movilidad entre lo que les hubiera correspondido de aplicar la 27.426 y los 4 decretos del presidente se pagarían después que termine la emergencia. ¿Cuándo va a terminar la emergencia? La emergencia empezó en 1986. Empezó con Ercolano la emergencia. La fecha. Herrero, con Ercolano empezó en 1923 la emergencia. ¿Se acuerda de Ercolano? Con el fallo Ercolano de 1923. ¿Sí? Desde Ercolano que estamos en emergencia. Y así es, y a pesar de que la Corte, por ejemplo el caso Videla Cuello, que los colegas se acuerdan, que dijo la Corte en este precedente impresionante contra la provincia de La Rioja, los poderes de emergencia no son ilimitados y han de ser utilizados siempre dentro del marco del artículo 28 de la Constitución y bajo el control de jueces independientes, quienes ante el riesgo, al menos teórico, de extralimitación de los órganos políticos del gobierno, tienen que desempeñar con cuidadoso empeño su función de custodios de las garantías constitucionales. Ese es uno de los precedentes de la Corte. Entonces acá lo que está fallando es la justicia, pero la justicia, y déjeme terminar, está fallando porque tienen una espada de Damocles los jueces
después de la reforma constitucional, que es la incidencia impúdica que tiene la clase política gobernante en el Consejo de la Magistratura. Fíjese, Jorge, que yo estoy haciendo un estudio, no sé si lo comenté, de todos los consejos de la magistratura del mundo, de todos. América del Sur, América del Norte, Inglaterra, Gales, Europa. Ninguno le permite intervenir a la clase política, senadores, diputados, representantes del Poder Ejecutivo, en los gobiernos de los poderes judiciales. El único país que lo hace es la República Argentina. La clase política en la Argentina, en el Consejo nuestro, se lleva el 53% de la representación de los consejeros. Luis, se lo y en el jurado de enjuiciamiento, el 57%. Luis, se acá hay una violación a la división de poderes. Luis, se los expliqué 400 veces, no lo quieren entender. Ni de un lado, ni del otro. O estoy en el Poder Legislativo, o estoy en el Poder Judicial. No puedo tener un pie en un poder y otro pie en el otro poder constituido del Estado. Podríamos hablar de representantes, podríamos. A mí no me gusta tampoco, pero realmente es un escándalo lo que pasa en la Argentina, con que un senador y un diputado, miembros del Poder Legislativo, formen parte de un órgano que es miembro del Poder Judicial. Es un oprobio, Luis, constitucionalmente hablando, ¿no es cierto? La presidenta de la Comisión de Selección de los Jueces es una política. La doctora Camaño, está bien, no tenemos nada contra ella, es una buena señora, una buena diputada, creo que es, sí, pero es una política que está a cargo de nada menos que de la Comisión de Selección. Jorge, en la época de la persecución, a mí me hicieron una denuncia pidiendo mi destitución. ¿Sabe por qué? Una de las causas. Porque mi colega Fernández no designaba su secretario privado. Entonces la colega que nos denunciaba en esa época hizo esta denuncia y me incluyó a mí. Y el Consejo de la Magistratura, dominado por los políticos de ese momento, activaron esa causa. Había que contestar la denuncia, es con un ridículo abogado, bueno, esa es una. Es raro, pero es ridículo lo que está contando. Eso es así, es real. Si quiere, le puedo pasar después el número del expediente. Pero no, como usted lo dice, palabra santa. Herrero, yendo a algunas preguntas que le tengo que hacer que tienen que ver con los jubilados en general. Sí. Esta semana causó mucha bronca, en realidad fue la semana pasada, cuando los jubilados a que les dieron el 12% de aumento, se enteraron que en el Congreso a ambas cámaras les dieron el 40%. ¿Cómo se toma desde los sectores en los que usted está trabajando en este momento que al jubilado le den el 12% y a los legisladores le den el 40% de aumento, Luis? Bueno, esto no es un problema legal ni de política, esto es un problema moral. Es un problema moral y esa lectura que hice, esa reflexión del fallo, sobre el calibre moral de una persona que en lugar de proteger a los sectores vulnerables, los masacra en las situaciones de emergencia. Bueno, este es un ejemplo. Lo que yo puedo advertir es que en este momento en la Argentina, y en muchos países también, no solo acá, los intereses de la clase política están enfrentados con los intereses del pueblo, con los intereses de la sociedad, con los intereses de los trabajadores, de los empresarios, de los jubilados, de los docentes. Los intereses de la clase política con solo leer los diarios y ver televisión. ¿Cuáles son? Las próximas elecciones, los cargos, todo lo utilizan políticamente, incluso la pandemia. Las decisiones que toman son más políticas que científicas o médicas. Y están pendientes más, no los problemas que éstas generan en la sociedad y más en los sectores más vulnerables, que son los más desprotegidos, sino qué plafón político pueden lograr tomando tal o cual decisión. Y ahí meten las clases presenciales, las no presenciales. Los intereses de la clase política están enfrentados a los intereses del pueblo. Al pueblo le interesa cloacas, asfalto, educación, trabajo, recreación.
Esos son los intereses del pueblo. ¿Quién se interesa por esos intereses? Bueno, yo sueño que venga alguna vez a la Argentina, como sucedió en otros países, algún estadista que quiera más a la patria, a la Constitución, a los documentos internacionales que consagran tantos derechos humanos, que a sus propios intereses partidarios, o individuales, o empresarios. Yo creo que hasta que no suceda esto, vamos a seguir sufriendo, y mucho, en la República Argentina. Ahí me están preguntando, para que le pregunte a usted, ¿cómo valora la ley de jubilación de amas de casa del año 2014? Bueno, toda protección, y está incluida esta ley, a las amas de casa, que son trabajadoras, nuestras madres lo fueron, y nosotros lo vimos y lo presenciamos, son positivas. Y si bien habría un problema con los aportes que ellas no habrían efectuado durante su desempeño, pero ahí juegan las políticas solidarias que le estoy mencionando yo. Yo recuerdo el decreto 13478, me parece, perdón, la ley de la época de Perón, que ante la inflación incipiente que se estaba generando, decidió actualizar las jubilaciones mediante el índice que medía el aumento de los precios. Y creó un fondo anticíclico con determinados impuestos. Uno de ellos, me acuerdo, era a las importaciones, a las exportaciones. No digo que hay que traer eso acá, porque hay que ver la época y las situaciones económicas han variado. Pero había una sensibilidad social. Entonces, si se critica el otorgamiento de este tipo de beneficios a personas como las amas de casa, que no han efectuado aportes, bueno, la sociedad tiene miles de formas de cubrir este bache, pero para ello tiene que existir una política social, una política solidaria, que no solo contemple los números y la economía, sino principalmente al hombre, su calidad de vida, su presente y su futuro. Mientras esto no suceda, bueno, va a haber críticas contra este tipo de leyes, que no la van a encontrar en mí jamás. O sea que, como siempre, Herrero, todo lo que sume derechos para las clases vulnerables comparte. Por supuesto, yo soy los que sostienen que ante cada necesidad hay un derecho, no como los economistas, algunos de ellos, me da gracia, eran profesores de filosofía del derecho en la facultad y enseñaban en sus cátedras que si no hay dinero, no hay derecho. Ese era el postulado. Si no hay dinero, no hay derecho. Hoy ese camarista está haciendo un juicio contra el ANSES como juez jubilado. Y me da gracia. No lo vamos a nombrar. ¿Alguna sala sigue la política de lo que era la sala segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social cuando estaban usted y Fernández? ¿O se ha perdido aquella independencia, ¿no es cierto?, y apegarse a la letra y el espíritu de la Constitución? ¿Hay alguien que los esté representando de alguna manera? No hay. Ya en la época en que la sala segunda estaba integrada, eran siempre fallos en soledad los nuestros, estos. Y ni qué hablar ahora que los jueces que la integraban, uno se murió, el doctor Estala, y Fernández antes se jubiló en el 2017 y yo en el 2019. Ahora, de todas las cosas negativas se pueden sacar cosas positivas. Esa es mi visión de siempre y va a seguir siéndola. Por ejemplo, cuando se desintegró la sala, quedamos con Dorado solo, gobernaba Macri, así que no tenía plafón político para continuar con las denuncias.
aceptó mi presidencia como en la sala y una organización, un organigrama y un plan de trabajo que apuntaba a dejar en cero la sala. Bueno, ese plan lo realizamos a través de un programa informático pergeñado por el licenciado Pablo Chelli, que es un genio en informática, en la Cámara, y la ayuda invalorable de la prosecretaria o la secretaria Marina Donofrio, como jefa de personal. Bueno, ejecutamos ese programa, dejamos en cero a la sala segunda a fines del 2019. Bajamos 40.000 expedientes que estaban en depósito anexo. ¿Cómo lo logramos? Triplicando el ingreso de apelaciones que estaban ahí en ese depósito por mes. Y también triplicando la salida de resoluciones y sentencias. De ser a una organización, conformamos grupos de trabajo y a un proceso de concientización que lo hicimos desde abajo hasta arriba, reuniones con los empleados en la sala de acuerdo. Me acuerdo que yo la solicité y me la facilitaron. Los empleados de esa entrada estaban sentados en los sillones de los camaristas. Le daba gracia la carita que tenían, de felicidad y de sorpresa. Y ahí les explicábamos para quién trabajábamos. ¿Para quién? Trabajamos para quién. Para el Estado, para Lorenzetti, para los jueces herreros, o trabajamos para los jubilados, para los viejitos. Entonces les entró de una manera extraordinaria ese pensamiento. Bueno, eso lo hicimos con todos los sectores de la sala, que son cerca de 40 empleados, divididos en sectores, con los funcionarios y también los jueces. Se puso en movimiento una maquinaria que no había cómo pararla. En 2 años dejamos la sala a cero. A mí me preocupa que nadie haya levantado esa bandera, Herrero. Lo que ustedes hacían lo ponderamos en su momento, como nos parecía que no era nada maravilloso, que era lo que había que hacer. Exactamente. Y seguíamos que el resto hago lo mismo. Pero, lamentablemente, por eso le preguntaba. Le hago la última, Luis. Lo noté muy activo con la reforma de la ley del Ministerio Público, del Procurador General de la Nación. Muy activo en contra. ¿Por qué no cuenta la posición que asumió? Bueno, yo di una conferencia, mucho decir, una exposición en la Procuración General de la Nación, creo que en el 98, 99 o 2001, no sé, que está publicada la síntesis de mi posición en la revista número 5 del Ministerio Público Fiscal. Yo allí comienzo diciendo, dudo que exista en la actualidad una institución republicana más ajustada a los valores de la democracia que el Ministerio Público. Bueno, a la luz del artículo 120, porque el título de mi exposición era el Ministerio Público Fiscal en el fuero de la Seguridad Social a la luz de la reforma constitucional del 94. Representante del Estado o de los intereses generales de la sociedad. Fiscalizador de los jueces o parte en el proceso en defensa de tales intereses y derechos subjetivos públicos de los individuos. Bueno, obviamente el Ministerio Público, a la luz del artículo 120, es un órgano extrapoder autónomo e independiente. Y las leyes reglamentarias se han encargado de fortalecer esa independencia. Tiene que ser independiente para ser defensor de esos valores eminentes. La ley primero 24.946 del año 98 y después la ley que se sancionó en el año 2015, las dos están vigentes, la 27.148. Preservan esa independencia. El artículo, por ejemplo, 41 de la ley 24.946, mire la función que le da. El Ministerio Público tiene el deber de hacerse parte. Fíjese, hacerse parte. Ya no es un dictaminador a favor del Estado. ¿Quién lo hace esto? Nadie, nunca lo hicieron. Cuando el debido proceso, la garantía del debido proceso,
o el derecho de defensa se encuentren comprometidos. Esa es la función, a favor de cualquiera de las partes. Acá tenemos el caso de Cristina Kirchner, que no tiene quien lo defienda al Estado, por ejemplo. Cuando en defensa del interés público tiene que hacerse parte. También cuando se trata del efectivo cumplimiento de la ley, cuando ve el Ministerio Público que se está incumpliendo una norma, bueno, tiene un rol importante. Y también tiene el deber de prevenir, evitar o remediar, dice la ley, daños al patrimonio social. ¿Qué le parece esa función? Al medio ambiente, a los consumidores, a la salud, a los bienes y derechos de valor artístico. Mire cómo es custodio de los derechos sociales, de los derechos públicos, de los derechos comunitarios. Y históricos y paisajísticos, dice. Bueno, le prohíbe representar al Estado o al fisco, ambas leyes. Le prohíbe asesorar en forma permanente al Poder Ejecutivo o ejercer funciones judiciales, porque quiere que el Ministerio Público vele o defienda los intereses generales de la sociedad y la legalidad constitucional, que como decía Espota, no siempre estos intereses generales coinciden o coordinan o compatibilizan con los intereses de los gobiernos. Entonces, ese rol se destruye con el proyecto actual, que tiene media sanción, porque se lo subordina a la clase política gobernante, a la Comisión de Control y Seguimiento sobre el Ministerio Público. Se le ha dado facultades de supervisión a esta comisión, que ya existía antes, pero era apenas un nexo con el Ministerio Público, en la que el procurador explicaba la tarea cumplida durante el año. No. Ahora es obligación hacerlo en forma pública, un año en el Senado, otro año en la Cámara de Diputados, y la comisión tiene facultades de evaluar el informe, sugerir medidas, etcétera. Ya el nombre de esta comisión nos pone el pelo de punta. La Constitución dice que es un órgano independiente y autónomo. Esta comisión se llama de control y seguimiento. Esa es mi opinión, Jorge. Luis, le mando un gran abrazo, que tenga un gran fin de semana, querido amigo. Muchas gracias, un abrazo a todos, a Leonardo y Chao, querido. Gracias. Le mandamos un abrazo del doctor Luis Herrero, ex juez de la Cámara Previsional.